Ceuta, Ceuta. La llave de África, decían. Pero yo más que la llave de África, últimamente creo que se está convirtiendo en la llave de Europa. En cualquier caso, la ciudad de Ceuta siempre ha sido una ubicación estratégica, una ubicación por la que muchas grandes naciones y muchos imperios han luchado. Visigodos, árabes, romanos, bereberes, en fin. Y bueno, pues en el Renacimiento no fue una excepción. En el siglo XV no fue una excepción. Y el primer país europeo que empezó a invadir África, empezó a conquistar el norte de África y empezó las exploraciones atlánticas, fue Portugal, algo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? No se tiene en cuenta que los portugueses fueron los pioneros en las exploraciones atlánticas y en el colonialismo, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que ello conllevó. Entonces, en concreto, estamos hablando de la conquista portuguesa de Ceuta en 1415, en el siglo XV, ¿no? Y para hablar de este tema, hay que hablar de una persona concreta, muy importante, muy decisiva, que fue Enrique el Navegante. Enrique el Navegante fue un rey de Portugal que fue un gran impulsor de estas exploraciones, de estas navegaciones atlánticas, buscando rutas comerciales para enriquecer a su país, ¿no? Pero en el año 1415, cuando se produjeron estos hechos, aún era un príncipe. Aún era un príncipe que, según la mentalidad caballeresca y medieval de la época, tenía que demostrar su valía, tenía que tener un bautismo de fuego, ¿no? Para cumplir con esos ideales de caballero. Y qué mejor sitio que hacerlo que luchando contra el infiel, ¿no? Contra los musulmanes, siguiendo esta mentalidad de espíritu de cruzada que imperaba en Europa en esos momentos. En las naciones de Castilla, Aragón y demás, ese espíritu de cruzada, por ejemplo, se canalizaba a través de la llamada Reconquista, ¿no? Contra los musulmanes peninsulares, pero claro, Portugal no tenía en sus fronteras territorios musulmanes en la península ibérica que conquistar, ¿no? Entonces tenía que dirigirse a África. Y Ceuta, como ya he dicho, era el lugar perfecto para lanzar una invasión porque era una ubicación muy estratégica. En cuanto a la conquista en sí y a la expedición, he encontrado referencias a que eran 20.000 hombres los que partieron. He encontrado otra referencia que eran 45.000. Probablemente la cifra verdadera se acerque más a la primera, ¿no? Por la dificultad que conllevaba en la Edad Media reunir ejércitos grandes y sobre todo en un reino pequeño como Portugal, ¿no? Entonces, 20.000 hombres me parece una cifra más verosímil. En cuanto al ataque en sí, a la batalla en sí, el ataque a los muros de Ceuta, pues hay poco que contar. Los habitantes de Ceuta no se esperaban este ataque y la resistencia fue escasa y no muy organizada. Y los portugueses no tuvieron grandes problemas a la hora de conquistar Ceuta. Hay que decir que en el norte de África en ese momento no había ningún gran poder musulmán, había varios reinos, varias naciones pequeñas y tribus pequeñas, pero muy fragmentadas. No había un gran poder musulmán en el Mediterráneo occidental capaz de hacer frente a Portugal o a Castilla o Aragón o a cualquiera de las naciones europeas, ¿no? El único gran poder musulmán sería pues el Imperio Otomano o los mamelucos, pero estaban lejos de allí. Entonces, pues bueno, los portugueses, como ya he dicho, atacaron por sorpresa, los habitantes de Ceuta no se lo esperaban y Portugal, bueno, no tuvo muchos problemas para hacerse con Ceuta, que serviría de punto de partida para futuras expediciones. Y esta conquista fue muy importante porque motivó el seguir con las expediciones atlánticas para Portugal, con las exploraciones, con las búsquedas de rutas comerciales, y esto daría lugar al colonialismo, ¿no? Podríamos decir que el colonialismo europeo empezó en 1415 con Portugal atacando Ceuta. Portugal fue el primer país en realizar este tipo de exploraciones y este tipo de conquistas colonizadoras, pero no sería el último. Luego llegaría sobre todo España, con ese gran imperio colonial que tuvo España, y luego más adelante acabarían sumándose pues Francia y Holanda en menor medida y sobre todo pues el imperio británico, ¿no? Entre otras. Y luego ya llegó el siglo XIX y principios del XX que allí era como tonto el último, ¿no? Vamos todos a colonizar y tonto el último. Repito, con todo lo bueno a nivel de exploraciones, a nivel de intercambiar culturas y hacer una especie de globalización, con todo lo bueno y también con todo lo malo, ¿no? A nivel de explotar a los lugareños de los países que se colonizaba, claro, vamos a decirlo todo. Pero todo empezó aquí, en Ceuta. Entonces nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy.
darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y campanita, por supuesto. Suscripción y campanita es la combinación ganadora y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.